Ahora continuaremos hablando de las reacciones químicas que ocurren en los ésteres. La reducción de éster, los ésteres normalmente se reducen a alcoholes con ayuda de haluros, en este caso haluros de litio y aluminio, en medios éter y con protones. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Básicamente, a partir de un éster, un alcohol, ¿sí? Vamos a ver cómo se da la reacción. Entonces, en este caso es parecida a la de los organometales, simplemente que aquí estamos hablando de un hidruro. Sí, los hidruros normalmente funcionan como ácidos donadores de protones. Entonces, lo que podemos ver acá es que esta sustancia se disocia. El protón donado va y forma un enlace con el grupo carbonilo, con el carbono del grupo carbonilo. Y el resto de la estructura, que sería la base disociada, va y en este caso sí forma un enlace. Ojo, diferente a los organometales donde funcionaban era como unos grupos protectores del nucleófilo oxígeno. En este caso no, la base disociada ya formas un enlace con el oxígeno. Esa es la principal diferencia ahí. Ahora, luego de que se forma ese enlace con el oxígeno, ¿sí? Pues estos componentes redistribuyen los electrones de la estructura, ¿sí? Porque los electrones de este enlace hacen un ataque sobre el punto donde está enlazado el carbono con el oxígeno, ¿sí? Generando entonces en este caso un aldehído, ¿sí? Ahora, cuando estos electrones hacen el ataque acá, ¿sí? Se forma el doble enlace con el oxígeno y esta base disociada, pues básicamente se va a llevar esta estructura de forma enlazada, va a enlazar con esta cadena radical, salen ellos de la estructura y tenemos un aldehído. Ahora, otra molécula, miren que tanto la reacción con organometales como la reacción con hidruros requiere de dos moléculas. La primera genera un intermediario, en este caso aldehído, en el otro caso cetona, y la segunda, la misma molécula, sería en ese caso organometal, en este caso hidruro de litio y aluminio, va a atacar o a la cetona o al aldehído. En este caso, miremos nuevamente cómo ataca el aldehído, se disocia, suelta el protón forma un enlace con el grupo carbonilo, generamos esta sustancia intermediaria, un anión intermediario, y luego los protones llegan y se le unen a ese nucleófilo del oxígeno formando un alcohol. Ahora, la reducción de éster a aldehídos, ¿sí? Con el reactivo dival, éter y protones, el reactivo dival es mucho menos reductor que los organometales o que los hidruros. Es un potencial menos reductor, entonces dejaríamos como las reacciones anteriores en la etapa mitad, en la mitad de la etapa, ¿cierto? Por eso, como vemos aquí, tenemos solo dos etapas y vamos a obtener a partir de una éster un aldehído, no un alcohol, como en el otro caso. La máxima reducción de un éster, va a ser a la forma de alcohol. Entonces, pero para llegar a la forma de alcohol, recordemos que con los organometales nos iríamos primero a formar una acetona, y ya después se formaría el alcohol, y con los otros agentes reductores fuertes, que son los hidruros de metales, de aluminio, etcétera, y litio, lo que vamos a obtener es primero que el aldehído se transforma, que el éster se transforma en un aldehído y luego el aldehído ya se vuelve un alcohol. En este caso vamos a dejarlo a la mitad, por eso reactivos como el dival, ¿sí? Que tienen un potencial reductor menor que los organometales y menor que los organometales y menor que pues las otras sustancias que hemos observado, ¿sí? Vamos a ver cómo nos generan, es un aldehído. Entonces miremos acá, aquí tenemos el reactivo, el dival,
Lo que vamos a hacer es que el dival pues se va a disociar, funcionaría ahí como un ácido, este donaría el protón formaría un enlace con el con el carbono del grupo carbonilo, y la base disociada formaría un enlace con el oxígeno de ese grupo, ¿sí? Una vez se forma entonces este enlace, pues lo que hacemos es que la base disociada hace un ataque nucleófilo, o más bien se redistribuyen los electrones en la molécula, liberando la base disociada que se enlaza a esta cadena radical y generando un aldehído, puesto que los electrones que están acá van a formar un doble enlace entre el carbono y el oxígeno. Otra característica es la formación de enolatos por parte de los ésteres, ¿sí? Donde el proceso se debe dar en presencia de bases fuertes. ¿Y por qué en presencia de bases fuertes? Porque los enolatos son las formas nucleófilas de los ésteres, ¿cierto? Entonces, para obtener las formas nucleófilas de los ésteres, o también podemos decir los aniones de los ésteres, necesitamos pues que este hidrógeno que está unido a este carbono se libere, salga. Pero para poder liberar ese hidrógeno, ese carbono, podemos ver que el pKa es muy alto, o sea que esa sustancia tiene muy poca posibilidad para soltar ese protón, puesto que su constante de acidez es muy bajita, por eso el pKa es alrededor de 25, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues a generar en esta reacción. Lo primero es que una base muy fuerte debe quitar este protón, debe hacer este proceso. Ese proceso se hace con ayuda de bases muy fuertes. Una vez entonces tenemos esa base fuerte, y aquí vemos cómo nos ayudan algunos metales, como el litio. Entonces, pues no es que el litio sea la base fuerte, estos son sales que disocian en una base fuerte y en un metal. Entonces, esa base fuerte lo que haría es quitarle el protón, ya entonces generaríamos este anión, donde el litio va básicamente a proteger ese nucleófilo oxígeno y va a garantizar, va a inducir la redistribución de los enlaces entre la estructura, formando básicamente un éster, ¿sí? O enolato, un enolato más bien, ¿cierto? Entonces, ya esta sustancia es ampliamente reactiva, los enolatos pueden reaccionar con otros éster, con estructuras anilladas, con halógenos o con alquenos, y pueden generar diferentes reacciones, ¿cierto? Como vemos en este caso, ese enolato pues forma un enlace con esta cadena radical y forma nuevamente un éster. Como vemos en este caso, ese enolato lo que hace es romper esta estructura cíclica, ¿sí? Una vez rompe la estructura cíclica, pues forma un nuevo éster, ¿cierto? Miremos cómo formaría un éster con un grupo alcohol, ¿cierto? En su cadena radical. Gracias a que pues esta sustancia hace un ataque nucleófilo sobre este punto, se rompe este enlace y se forma un nuevo enlace entre todo este compuesto y el éster. Luego los protones van a generar un enlace con el oxígeno y ya estabilizan la estructura. En este caso entonces obtenemos un alcohol, o sea un éster tipo alcohol. En este caso obteníamos un éster, y en este caso vamos a ver qué pasa. Pues básicamente vamos a obtener también un éster tipo alcohol,
muy similar a esto, la única diferencia es que en este caso el enolato rompe el enlace cíclico y en este caso el enolato rompe el enlace doble, ¿sí? Como podemos ver ahí. Miren cómo funciona el agente metálico aquí protegiendo el grupo nucleófilo del oxígeno para que no deteriore la estructura o no cambie en su estructura hasta que llegan los protones, como vemos en este caso. Muy importante entonces que una base fuerte induce la liberación de este protón, entonces ya allí se genera un anión y ese anión se remodela en su estructura, donde los metales pues básicamente van a favorecer que el nucleófilo oxígeno quede protegido y ya tenemos entonces el enolato, una sustancia muy reactiva, ¿sí? Que básicamente puede reaccionar pues con varias sustancias, en este caso halógenos, en este caso hidrocarburos cíclicos y en este caso alquenos, para formar pues otros ésteres, algunos unidos a alcohol, o más bien ésteres de cadena más larga. Ahora, los enolatos pueden reaccionar con otros ésteres para formar ésteres más grandes o condensados, como vemos acá. Entonces vamos a ver, aquí está la condensación de dos ésteres, miren, son dos moléculas de éster. Entonces, ¿cómo se van a generar la condensación? Primero tenemos que generar esa especie de alta reactividad que es el enolato, ¿sí? Ese anión de éster que es el enolato. ¿Cómo generamos el anión de éster? Con una base muy fuerte. Después de que tenemos entonces la generación del enolato, el enolato va a atacar a la otra molécula de éster, o sea, una de ellas dos, solo una se vuelve el enolato, ¿sí? La otra, de hecho las dos se pueden volver enolatos porque los enolatos pueden reaccionar entre enolatos, con éster, con halógenos, con estructuras cíclicas, con alquenos, en fin. Entonces, lo primero es generar los enolatos y después la protonación de esos reactivos nos va a generar pues el producto final, que sería la condensación de los ésteres. Observemos que se da básicamente en 5 etapas. La primera etapa, como vemos, esta base, ¿sí? Aquí tenemos, no, este es un alcohol, perdón. Esta base se lleva estos protones, induce la formación del anión. Recuerden que el anión se remodela, o sea, se estabiliza. Serían estas dos posibles conformaciones, o estos enlaces dobles quedan aquí entre el carbono o se distribuyen hacia el oxígeno. Eso es una condición de resonancia, donde teóricamente estos enlaces dobles no están posicionados ni acá, sino que se la pasan pues en esos lados, y por eso se plantea así dentro de la ecuación. Ese es el enolato, una sustancia sumamente inestable y que va a tender a reaccionar. Entonces ya si un enolato se encuentra con un éster, podemos ver que la región donde estén las cargas negativas o esos electrones pi van a hacer un ataque nucleófilo formando un enlace con el carbono del grupo carbonilo del éster. Este es el enolato, este es el éster, y vamos a tener entonces ya una estructura donde se van a adicionar el enolato al éster, ¿sí? Una vez se adiciona el enolato al éster, entonces pues la región cargada negativamente del enolato, ¿sí? Que es donde está el oxígeno, ya en este caso, porque ya pues una vez unido no hay forma de resonar en esos electrones. El oxígeno hace un ataque nucleófilo sobre el carbono induce la eliminación de la cadena radical, como vemos acá, ¿sí? Esta cadena radical se iría, ¿sí? Y básicamente tenemos entonces la formación de los enlaces condensados, ¿sí? Luego de que se dan los enlaces condensados, entonces, como vemos, el punto donde están enlazando los dos con el carbono que enlaza los dos grupos funcionales, tenemos que tiene dos hidrógenos,
¿sí? Uno de esos hidrógenos es retirado por una base, ese también tiene pues una disociación muy leve, por eso se necesita de base fuerte. Una vez se retira ese hidrógeno, entonces ese carbono queda cargado negativamente como un carbanión, y luego los protones que llegan del medio ácido, como vemos aquí al final, entonces van a llegar a reaccionar con ese carbanión generando esta estructura, ¿cierto? Parece paradójico que la estructura se tenga que generar a partir de esos protones, ¿cierto? Puesto que la reacción implica que para poder generar el enolato tenemos un exceso de base fuerte, entonces ese mismo exceso de base fuerte, apenas aparezca esta estructura, de hecho esta estructura es exactamente esta misma, lo que pasa es que como hay un exceso de base fuerte, entonces pierde el protón y toca adicionarle un ácido para que la estructura se estabilice nuevamente. Otra condición importante en los ésteres, sobre todo en los ésteres que están uniéndose a estructuras anilladas, es la obtención de alquenos por la pirrólisis. Para que se dé la pirrólisis básicamente necesitamos aumento en la temperatura. Entonces, como vemos acá, aumenta la temperatura, las partículas arrancan su máximo movimiento molecular y pues se rompe este enlace y se generan estos dos productos, un alqueno anillado y en este caso estamos hablando de un ácido, ¿sí? Entonces, observemos nuevamente cómo se da esa reacción. Básicamente por el calor los electrones se reagrupan, se reordenan, las moléculas también aumentan su movimiento. Esto básicamente induce que esto se rompa, salga el ácido y se forme un alqueno, ¿sí? Aquí podemos observar pues la reacción en más detalle, ¿sí? Cómo se desprende esta estructura en forma de ácido y lo que queda es un alqueno también. No necesariamente tiene que quedar el anillo en forma de alqueno, sino que se puede fragmentar el anillo como vimos en esta estructura. Aquí esto era un anillo y ya se fragmentó en este compuesto y en un alqueno. En este caso entonces tenemos una estructura cíclica o anillada unida a un éster, y entonces con calor pues esta estructura sigue siendo anillada pero ya es un alqueno y por acá saldría un ácido. Recordemos entonces estas últimas reacciones que vimos de los ésteres, que serían la reducción a alcoholes, la reducción a aldehídos, la formación de enolatos, la condensación de enolatos y la formación de alquenos por pirrólisis.